Bien, muy buenas tardes, estimados colegas, participantes de la Cátedra Leyes Penales Especiales, perteneciente a la Maestría de Derecho Procesal Penal de nuestra institución, Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado PIESFIP, en la cual le doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo encuentro sincrónico en que tocaremos de la norma y ley penal. Bien. De leyes penales especiales, la tema de esta tarde, la norma y la ley penal. Bueno, muchas gracias. En este momento se está conectando el colega Alexander Botello. Muy buenas tardes, colega. Bueno, no creo como que fue el día hace 15 días, bueno, 15 días, no, 22 días, puesto que la semana pasada, por ser sábado, fiesta nacional, día de la independencia de Venezuela, bueno, es el día nacional prácticamente, el 5 de julio. Bueno, en la tarde de hoy, pues vamos a tocar lo relacionado con la norma y la ley penal. Ya en el módulo anterior, en la unidad anterior, pues era lo relacionado con los principios generales, principios constitucionales de el derecho penal, el derecho procesal penal y cómo pues se maneja desde el punto de vista de la configuración y la estructura de la norma. Bueno, ahora vamos a lo que es tanto la norma como la ley penal y un puntico relacionado con los movimientos jurídicos del derecho penal que desde el punto de vista de la situación sociológica y eh, del del conflicto que se genera en esta materia de los delitos y las penas, pues se está moviendo, no solamente en Venezuela, sino también fuera de nuestras fronteras, pues cómo realmente pues se están aplicando algunos conceptos de normas y leyes penales en situaciones en donde hasta cierto punto eh, pudiera concebirse si eso es justo o injusto. Yo por lo menos, viendo lo que sucede, bueno, para algo en la cual Dios quiera no esté metido un familiar de uno, ¿ve? Con esto de la situación de los migrantes en la nación del norte. Bueno, mire, ahí prácticamente se están produciendo la conjuración de varios derechos. Tenemos la parte del derecho constitucional, que por cierto, las normas de migración y todo lo referente con la nacionalidad las tenemos en la Constitución, así como pues, sucede con la nacionalidad venezolana, que la tenemos en la Constitución, igualmente la nacionalidad colombiana y también la nacionalidad americana, pero también desde el punto de vista de lo que ha significado esta situación de querer depurar, muchas veces valiéndose de mecanismos y de medios que no son los idóneos para ello, por lo menos. Y ahí comenzamos con lo primero, que es el tema de la norma y la ley. Y más en el derecho penal, que por ser garantista, por ser protector sobre todo de la dignidad de la persona humana, pues no puede ser que muchas veces solamente por el hecho de querer mejorar su vida en otro país, algunos estén recluidos en unos centros penitenciarios que no son prácticamente los idóneos para eso, y menos cuando su conducta no está dentro del presupuesto de la norma penal. Porque si lo vamos primero relacionado con la norma penal y el derecho penal, pues tenemos ese conjunto de normas creadas por el Estado a través del acto legislativo que lleva a cabo la Asamblea Nacional cuando se crea esta señora que está acá.
el Código Orgánico Procesal Penal, que se hace por medio de un acto legislativo, un acto en la cual pues tiene que discutirse la ley en primera y segunda discusión, en donde naturalmente la misma tiene como finalidad es garantizar el orden social. Por eso, en el material de apoyo que les les presenté y está en su plataforma, pues tenemos que la norma penal tiene un carácter de garantista, de seguro y hasta cierto modo de advertencia. ¿Por qué razón? Porque la norma penal lo que en sí persigue es que no se cometa el ilícito. Eso es lo que nos advierte la norma penal. Se sabe que dentro de los mandamientos, incluso hasta la misma ley de Dios, tenemos el no matar. Bueno, cuando está el niño en la catequesis, le enseñan los mandamientos y uno de ellos es el no matar. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo la norma penal? Que no debemos matar. Y si obviamos la advertencia, pues sencillamente viene que si se comete el delito, pues se aplica la norma relacionada con el delito. Y si ese delito se comprueba y se dicta sentencia, pues se aplica la pena de acuerdo a ese delito. En el caso del homicidio, igualmente puede suceder con el robo, con el hurto, con la apropiación indebida, con la difamación, es decir, todo aquello que reciba ilícito penal. Y también, cómo no, da seguridad y garantiza. Por eso le digo, tenemos que aprender es el deber ser, porque si nos seguimos por lo que a veces se ponen a decir las redes sociales, que cómo está operando el Poder Judicial, bueno, ya ahí sí de verdad tenemos que saber poner los pies sobre la tierra como tiene que ser, porque yo no puedo ponerme a decir cosas que, eh, que cuando estudié el derecho, y más que todo cuando vi tanto penal especial como penal general y el procesal penal, pues eso en esos años no se daba, ¿ve? Ni tampoco se presentaban ese tipo de situaciones, ¿ve? Entonces, y la seguridad es que si la persona no ha cometido el ilícito penal, pues no tiene que ser objeto de una pena, que es el debate de hoy en día y el debate que tenemos por el cual pues hay que seguir, como se dice, el país buscando a nivel de la misma colaboración, tanto los que estamos aquí como los que estamos fuera, de que por lo menos se garantice al ciudadano de que si no ha cometido el ilícito penal dentro de las normas que establece el Código Penal y no ha quebrantado el procedimiento como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal, pues la persona no tiene que ser objeto de una detención. Eso es lo que, pero para ello, pues como sociedad tenemos que estar muy claros en eso. Primero, ¿por qué traigo esto a colación? Y traigo a fuente de análisis, porque es lo que estamos viendo hoy en día. Si nos vamos afuera, mire lo que está pasando con nuestros compatriotas en un país donde la gente se iba a mejorar su vida. ¿Ve? Y si nos vamos a nuestro, bueno, la manera como se presentan muchas situaciones de privación de libertad, precisamente por hechos que muchas veces pues no tienen carácter penal, porque cuando aprendemos la norma, tenemos los dos sujetos, el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Se supone que el supuesto de hecho es la transgresión a la norma. La consecuencia jurídica vendría siendo la pena. Y esa pena tiene que estar dentro de las normas que establece el Código Penal. Entonces, si se presentan esos ilícitos, pues ahí es donde precisamente está el carácter de la interpretación y lo que nosotros hacemos en estos estudios. ¿Qué es lo que muchas veces nosotros hacemos en estos estudios, mis estimados colegas? Es recopilar
la madurez de esos conocimientos que adquirimos en el pregrado, ¿para con qué fin? Para con fin de por lo menos decirlos y que tarde o temprano el juzgador, el operador de justicia, pues tenga dentro de lo que son los principios generales del derecho y los principios procesales, el aplicar la norma al proceso de vida. Eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, por eso, la norma penal pues tiene dentro de sus eh, características, además de advertencia, además de darle seguridad y además de precisamente el punto de vista hermenéutico, aprendiendo ese principio que nunca se me olvida cuando vi penal general, el nulo crimen nulo pena sine lege, sencillamente que para que haya delito tiene que estar establecido en la ley penal y para que haya pena tiene igualmente que estar establecida en la ley penal. Ese es el principio básico de la norma del derecho penal. Por eso es que tiene ese taraje de garantista y de ser una norma con seguridad, con legalidad, legitimidad y hasta con libertad, porque más que todo, con el sistema acusatorio que tenemos en el Código Orgánico Procesal Penal, desde que surge el sistema acusatorio a partir del año 1998, pues la norma del derecho penal se convierte en una norma que también conduce a la libertad, a que el proceso se haga bajo las garantías de la libertad. Por supuesto, hay sus excepciones, de acuerdo muchas veces al tipo de delito, de acuerdo muchas veces a la magnitud con que se cometió el mismo, porque si hay por lo menos riesgos de fuga, pues naturalmente se va a decretar la privativa de libertad, que es lo que muchas veces piden el fiscal del Ministerio Público para que la persona pues no, no evada esa responsabilidad. Bien. La fuente, bueno, desde que uno estudia el pregrado e igualmente aquí en el posgrado y dentro de la materia de leyes penales especiales, pues tenemos que conocer las fuentes en que se enfoca el derecho penal y también el proceso. La ley, bueno, marco jurídico, conjunto de normas creadas por un cuerpo legislativo con el fin precisamente de dirigir, regular, establecer las instituciones y los basamentos cómo se rigen las situaciones jurídicas. Eso es lo que comprende la ley. En nuestro caso, pues todo lo relacionado en el derecho penal con los delitos, las penas y los procedimientos a llevar. Bueno, la Constitución y los tratados internacionales en el derecho penal son muy importantes, prácticamente desde la reforma de la Constitución del 99 y con lo establecido como se los leí en la clase anterior, en el artículo 49, pues tenemos prácticamente las garantías que la propia Constitución le da a los procesados cuando llevan a cabo un juicio penal. Por eso, la ley penal tiene ese carácter de garantista. ¿Por qué? Porque le garantiza por lo menos el respeto a los derechos humanos. Eso es el deber ser, el respeto a los derechos humanos. Y ahí, bueno, algún día esto se tendrá que dar en Venezuela, porque Venezuela ha sido pionera en derechos humanos. Entonces no es posible que porque se toque el tema de los derechos humanos, muchas veces se molesten algunas personas, cuando eso es una garantía universal, el tema de los derechos humanos. Y en el artículo 49, pues los tenemos específicamente muy bien determinados. Los tratados sí ayudan y, cómo no, complementan muchas veces la norma constitucional porque, vale decir, gran parte de las normas relacionadas con los derechos humanos, los derechos, deberes y garantías, pues provienen de tratados internacionales, por lo menos en el marco nuestro, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Y ahora con este, la Corte Penal Internacional, pues también se amplía eh, campo de los derechos humanos
para ser garantizados en todo el mundo. Bueno, la jurisprudencia sí es fuente vinculante en el derecho penal, sobre todo desde que se produjo la reforma del 1999 y con la figura de la revisión constitucional y de la sala constitucional, pues la sala constitucional ha sido muy constante en garantizar todo lo referente con las normas del derecho penal. Y si las demás salas, sobre todo la sala de casación penal, que sería la que nos tocaría para esta materia, pues refuerza precisamente esos lineamientos que parten de la propia sala constitucional, porque la sala constitucional, pues prácticamente desde que fue creada se convirtió casi que en la supersala. Y las otras, pues también colaboran y siguen mucho los criterios de la sala constitucional de acuerdo a la materia que toca. En este caso del derecho penal, con respecto a los derechos humanos y la garantía en los procesos penales. También es muy vinculante la doctrina, sobre todo a nivel de los juristas en derecho penal y los principios generales del derecho que lo, se tocaron en el tema anterior. Ahora la costumbre, bueno, la costumbre sí en el derecho penal y más que todo en un derecho tan positivo como lo es el derecho venezolano, pues no tiene esa vinculación tan apremiante o tan pegajosa como pudiera suceder en el derecho mercantil o en el derecho civil. La costumbre más que todo es casi que nula en el derecho penal. Y eso tiene su razón. El derecho penal es uno de las ramas del derecho público en donde se impera la norma, el derecho positivo, la norma de verdaderamente de la autoridad, como se dice, de la sanción, ¿ve? De la sanción. Porque todas las ramas del derecho tienen naturalmente su orden, su mandato, su resarcimiento. Pero es que en el derecho penal es para resarcir, como se dice, no se le puede devolver la vida a quien obtuvo el homicidio, al que fue víctima del homicidio, pero por lo menos la pena es lo que satisface a esos allegados a la víctima de que su muerte, que fue producida no por un hecho natural, sino por un hecho del ser humano, pues no va a quedar impune. Eso es lo que sencillamente tiene ese carácter de derecho penal. Por eso es que la costumbre, aunque se menciona, porque en todas las ramas del derecho mencionamos la costumbre, pero en el derecho penal sí no tiene esa cuestión consuetudinaria y más en Venezuela, que nosotros nos basamos en un sistema legalista. Nuestro sistema no es sistema anglosajón, no es sistema donde la jurisprudencia es la que rige todas las instituciones, aquí es la ley, que tiene a veces un apoyo de la jurisprudencia, sí, y más que todo, desde que se produjo la reforma del año 99, la jurisprudencia ha sido muy determinante, sobre todo hasta en desaplicación de muchas normas del derecho positivo a nivel penal, a nivel civil, más que todo, sobre todo a nivel civil y mercantil, que todavía no hemos tenido las reformas del Código Civil y del Código de Comercio, pero a nivel penal, donde sí se han presentado varias reformas del Código Penal, pues muchas veces la actitud de la jurisprudencia contribuye a estas normas y más que todo con las leyes penales especiales que surgen más que todo a finales del siglo pasado y en este siglo sí han sido como más vinculantes. No sé hasta ahorita el colega si tiene alguna pregunta con respecto a este punto de la ley, la norma y las fuentes del derecho penal. Y en parte, bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Un gusto saludarla. No, profe, hasta los momentos todo muy claro. Esto con respecto a los primeros puntos que estaba tocando en cuanto a la tipicidad que debe existir. En Sí, Venezuela nos guiamos por ese principio que cualquier delito tiene que estar tipificado y que, por supuesto, esto lleve como consecuencia la violación al derecho tutelado. Tiene que estar
esos dos elementos son muy importantes en el derecho penal. Claro, el elemento, la definición del delito. En la definición del delito tenemos todos los elementos: la acción, la tipicidad, la antipublicidad, la imputabilidad, la punibilidad. Entonces, por supuesto, el delito tiene que estar ahí. ¿Ve? Usted no puede ponerse a inventar. Ahora, eso que muchas veces son decires, para mí son más que decires, porque para ponerse una autoridad, vamos a poner un policía, porque un policía, así, bueno, tenga el grado de instructor medio y esa cuestión, bueno, ahorita ya por lo menos con esto de la universidad de la policía, que se creó bajo estas administraciones, pues sí, se le quiere dar ya un título universitario al policía y esa cuestión, pero siempre el policía pues es como de reprimir marchas, de pedir papeles y esa cuestión. Siempre el policía pues anda en una cosa y que no, para yo poder tener un escalafón, para yo poder que me aumenten el sueldo, tengo que ponerse a cualquiera e inventarle un juicio. No, mire, el juicio sencillamente surge y la denuncia penal surge es porque típicamente tiene que configurarse un delito, porque yo no puedo estar inventando un delito cualquiera. El delito tiene que probarse. ¿Ve? Entonces, ahí es donde precisamente tenemos de que, ¿por qué? Bueno, se están dando y es este tercer punto de movimientos jurídicos en la cual, pues, además de ser situaciones que puedan ser, vamos a decir, debatido en foros, en seminarios, en conferencias, también son esas mismas actitudes que muchas veces algunas instituciones se ponen a practicar con el fin de solventar una situación, pero deja males en otro. Y por eso precisamente comencé la clase tocando el tema en la cual pues se está viendo en ciertos países, y en el nuestro pues no es la excepción, cómo determinadas autoridades, por querer ser protagonistas, llevan a cabo movimientos que afectan precisamente a las normas del derecho penal, y lo más que todo es que se abusa con los derechos humanos. ¿Ve? Porque, por lo menos, tal vez te pase a ti, me pueda pasar a mí, con estas situaciones, por decir algo, de lo que está sucediendo con los migrantes venezolanos en los Estados Unidos. Hasta ahorita en Estados Unidos no se ve, no se escucha otro país que esté pasando lo mismo, de que ya se le revoca tal estatus. Bueno, ¿qué podrá hacer? Se vendrá, lo detendrán, si va a una cárcel, si va a juez, resulta que la cárcel, y así las cárceles pues las muestren muy bonitas y esa cuestión, pero cárcel es cárcel. Cárcel es una privación donde la persona durante cierto tiempo no va a tener ese desenvolvimiento de vida normal. Entonces, a la larga, este tipo de conductas puede contribuir a que se generen este tipo de movimientos, como dice, actuaciones que coinciden en varias manifestaciones que no solo no pueden llamarse acción en sentido penal, ¿ve? Es decir, una serie de situaciones que hasta cierto punto no encuadra dentro de lo que es un delito, porque el solo hecho de que X persona, y aquí en Venezuela y en el Táchira, ¿cuántos colegas no están por allá? Bueno, algunos pueden ser que estén trabajando la materia de migración, que veo que es la que es más accesible para que puedan trabajar, pero otros estarán trabajando otra cosa, menos el ser abogados y menos el ser litigantes. ¿Ve? Entonces, producto de resolver una situación de población, entonces caigamos en situaciones donde sencillamente se producen este tipo de manifestaciones y hasta cierto punto
no entran ni siquiera dentro de lo jurídico, menos dentro de lo típico, dentro de lo que es la norma penal. Sí, porque de repente, ¿cómo no? La ley hay que tenerle miedo. Y esto lo digo porque en el momento en el cual le tengamos miedo a la ley, de esa manera las instituciones pueden funcionar. Pero el problema es que muchas veces no funcionan las instituciones porque cada quien hace lo que le da la gana. ¿Eh? Y ahí es donde precisamente se presentan las exclusiones, se presentan las desavenencias, los desánimos y las soluciones easy. Pero entonces usted llega a un lugar de esos y termina y ve que la cosa pues se ve hasta peor. Porque ya al pensar que si tú sales a la calle y todavía como no te ha llegado el papel, por lo menos no te ha llegado la residencia, entonces ahí es una situación de penuria. Entonces, por eso es que no solamente, sino que le han tocado que a los grupos sociales y sobre todo a los grupos de nosotros los latinos organizarse para por lo menos tratar de protegerse de unas actuaciones que, aunque no tengan un sentido penal, sin embargo, están produciendo situaciones que a la larga pueden determinar en que se tenga que producir una ley para contrarrestar eso, porque no solamente somos los venezolanos, ¿no? Allá hay de todo, ¿eh? Venezuela, yo recuerdo, sobre todo cuando estaba, por cierto, estudiando la carrera, sí, detenían a veces a los que no tenían el documento, pero lo que hacían era los llevaban allá a la aduana, allá de la aduana pasando el puente, y ahí los dejaban. Y de una vez se venía la patrulla y bueno, y al otro día pues volvían a pasar. Pero bueno, nosotros a lo mejor, por ese sentido de hermandad que hemos tenido aquí en Sudamérica, pues bueno, la situación migratoria muchas veces era más tolerable, aunque ahorita pues de verdad algunos países se están como pasando, y sobre todo con la situación de los venezolanos. Pero sí, eso precisamente entra y lo considero dentro de este punto del tema, porque de verdad que en cuanto a la parte que aquí en Venezuela, pues no es que sea una rama muy apetecible. Bueno, yo por lo menos dentro de mi experiencia profesional, si he tenido tres, cuatro situaciones donde haya tocado que tocar normas migratorias, ha sido muy poco, pero pareciera que esto en el fondo se puede vincular hasta con el derecho penal, sobre todo esa manera en la cual se quiere obligar que si no se va, usted va preso. Si usted sencillamente lo que estaba buscando era un mejor nivel de vida, usted no cometió ningún delito, pero se está llevando una persona presa por el hecho de que no se va de ese país. Y eso es lo que está pasando. Ahí, por lo menos, el que piensa mejor las cosas, bueno, sí, es mejor, vendo lo que compré aquí, por lo menos el carro, la casa, algunas cosas y traerme la plata y volver a empezar como vi un video de una pareja en el estado Anzoátegui que prácticamente contaron, bueno, todo lo que hicieron y sí, por lo menos ellos estaban arreglando su casa allá en Barcelona. Pero esa es la situación que se genera. Entonces, por eso es que la norma penal, pues siempre será un derecho que primero es el más delicado hasta para ejercer. ¿Por qué? Porque tiene que tener a la mano lo que es el sentido de los derechos humanos. Si no tenemos a la mano el sentido de los derechos humanos, ahí es donde precisamente estamos, vamos a decir, este, poniendo muy mal la institucionalidad del país. Y eso lo vemos al día a día. De repente, se está como queriendo, no es que la gente se le olvide las cuestiones de la situación país, no, la gente está consciente de eso. Lo que sucede es que usted toda la vida no puede estar
pensando en que tiene que protestar, en que tiene que en que tiene que ir a marcha, en que tiene, no. El ser humano tiene que trabajar, tiene que comer, tiene que tener momentos de esparcimiento y no estar en esas situaciones que a la larga pues terminan no llevándose a nada. Y más en nuestro país que ya hemos vivido años con ese tipo de situación. Ahorita tenemos una relativa paz, será buena, será mala, será verdad, será mentira, pero bueno, pero sí en el mundo se está generando con compatriotas esa situación verdaderamente hasta delicada. Sobre todo en algunos casos con estos presos, con estos migrantes, si se comprueba que no son delincuentes, que nunca cometieron delitos, que se los llevaron a una celda en la República del Salvador. Imagínense eso, cuando sencillamente la cárcel es para el que comete delito. Y si ese migrante no cometió, nunca estuvo metido en una banda de esas, estar en una cárcel de esas. ¿Solamente por qué? Porque lo agarraron, no tenía un papel. A lo mejor hizo el mil sacrificio de irse por esa selva del Dairén, que cuántos, bueno, unos lograron pasar, otros perdieron la vida, para que ahora esté en una cárcel. Y una cárcel sin un delito, sino solamente el no tener un documento. Ahora, ahí sí, vamos a ver desde el punto de vista de estos movimientos, cómo puede repercutir en el derecho penal, crear normas para que el ciudadano aprendamos a tener los documentos. Por lo menos quién sale de las fronteras. Porque eso sí, eso se tiene que crear esa cultura. Y a lo mejor todos estos movimientos crean esas situaciones jurídicas, aunque en un momento no tengan un sentido penal, pero por lo menos, producto de esas consecuencias, es que esos movimientos pueden conllevar a que a la larga, pues sí se tenga que crear una normativa, una ley especial para solamente salvaguardar o tratar de que la persona sea consciente de que usted quiere mejorar su vida, bueno, ya sabe que un pasaporte lo tiene que sacar. Usted no se puede ir sin un pasaporte. Usted no se puede ir ponerse a arriesgarse, sino hacer las cosas como dice, de acuerdo al sentido y al respeto que debe tener la ley. Por eso es que la ley, además de la tipicidad de los elementos que uno ya aprendió en el pregrado, este, tener un sentido como una convicción humana y psicológica de que la ley hay que tenerle un poquito de miedo. Así como nadie se pone a hablar le gusta hablar de la muerte, pues también ojalá con la ley hagamos lo mismo, tengámosle un poquito de miedo a la ley para que hagamos las cosas bien, para que cumplamos con los deberes y no exponerse a esas situaciones que verdaderamente son bastante desagradables. Bueno, eso pues correspondía a mi encuentro sincrónico. Ya por lo menos me están participando que tengo poco tiempo. Sé si querrá alguna observación con respecto a, a este último punto o a lo relacionado con la ley y la norma, que uno pues lo comienza a ver desde primer año de derecho, pero podemos tener 30 y pico de años de ejercicio y seguimos a veces, pero tendrá razón la norma. ¿Por qué me dictó ese juez esa sentencia? Vamos a ver si le encuentro un sentido más profundo a la norma. Y eso ya con los años de experiencia que uno tenga. Bien, colega, ya pedí un tiempito para explicarte. Bueno, sí, lo que es la segunda actividad, pues prácticamente para comenzarla ya a presentar y a partir del 20 pues tienen otra semana más para presentarla. Lo que sí termina para el día de hoy, perdón, para el día de mañana es la primera. Y por favor traten porque lo más que yo puedo hacer en caso de que no se presente, bueno, por X razón, aunque muchas cosas pues no están fallando tanto, por lo menos la luz medianamente se ha ido moderando y normalizando en estos meses, ¿ve? Si por lo menos
tratar de que presenten su actividad porque ya para dentro de 15 días que tengamos la última evaluación, tienen 15 días precisamente para que ustedes pues presenten su, su materia, ya sus tres evaluaciones, y de esas tres evaluaciones, pues, este, validar la definitiva y esa es la nota en la cual pues ustedes van a tener para la aprobación de la materia. Así que bueno, con respecto a lo que me estabas preguntando, bueno, que se presentó la interrupción, bueno, ya se rehabilitó la plataforma, pues es eso. Sí, la segunda evaluación pues se presenta, empieza a partir del 20, pero quienes ya la pueden ir presentando la presenta porque uno pues coloca lo que es una fecha que precisamente es el encuentro asincrónico. Asincrónico es la presentación de la actividad. Bueno, esta semana ya vieron la clase, van y poco a poco elaborando el contenido de su ensayo para que a partir del 20 lo empiecen a presentar y ahí sí pues tengan ya para comenzar la semana siguiente con las correcciones, que es lo que hago, espero que se cumplan los tiempos para de esa vez pues hacer las debidas correcciones. Bueno, no sé si tendrán alguna duda, qué otra cosa más le puedo yo decir. Bueno, además de lo que fue la clase. Sí, para mañana, 13, ya debe estar en la plataforma, en zona de profesor, las 8 evaluaciones de la primera actividad, que es el cuestionario relacionado con los principios constitucionales y procesales del derecho procesal penal. Y la de la ley y la norma, que es el tema de hoy, pues pueden ya irlo presentando a partir del 20, que es la clase asincrónica, y tienen 8 días para precisamente presentar esa actividad. Bueno, si no hay más que aclararles, de mi parte, pues muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en nuestro último encuentro sincrónico, que ya será por ahí, si no me equivoco, para el día 27 de julio. Vamos a ver, el 24, perdón, el 26 de julio, porque tengo entendido que el 24 cae jueves, 25 viernes, será 26, 27 de julio. En esos dos, si el 24 cae jueves, 25 hoy es 13, 15, sería el martes. 7 días, ya va, 14, 21, 22, 22. Sí, para el día 26 tendríamos el tercero y último encuentro sincrónico. Bueno, de mi parte, pues muchas gracias por la atención y nos veremos en el tercer encuentro sincrónico. Que tengan muy buenas tardes y hasta luego.